Hola, estamos acá, tenemos el honor y le agradecemos mucho que nos haya recibido de estar hoy día con el doctor Enrique Martínez Verduque. Él es ginecólogo, tiene una larga experiencia laboral, además como docente, y vamos a tener una conversación sobre algo que es muy relevante en las demandas de las mujeres a propósito del proceso constituyente, a propósito de los gobiernos locales, que es el tema de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Así que, Enrique, muchas gracias por recibirnos acá y por Gracias a acceder a usted, esta conversación. gracias a usted. Mira, este mundo de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y de la pareja, ¿no? Comenzó este cuento con los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial, que hay la sensibilidad del dolor y la sangre que perdían la guerra, digamos, hizo ya salir la Declaración General de los Derechos Humanos y dentro de los derechos humanos yo diría que la última década del siglo pasado, o sea, del siglo XX, en los años 90, donde participaron chilenos también, empezaron diferentes conferencias, en Egipto fue una, en el Cairo, y algunas fueron en África también, otras en América, donde se ya empezó a hablar de los derechos reproductivos y sexuales de la mujer. En ese momento, es ahí donde nace y fundamentalmente esto se concatenó, se unió, digamos, con los derechos humanos generales, donde se pretendía, y se pretende, porque todavía en muchas partes hay que recordarse, que esto no existe en todo el mundo. Sí. Nosotros tenemos un nivel, digamos, intermedio con respecto a eso. Hay muchas cosas por hacer, pero también hay muchas cosas que se han hecho en Chile durante varios gobiernos. Y eso lo que pretende es que la mujer sea realmente ganar en autonomía y tener una libertad sexual bien entendida en el sentido de que en ella, digamos, tenga la posibilidad de decidir sobre su vida sexual, y que tenga la posibilidad que su vida sexual sea integral, completa, sin prejuicio, por un lado, de que tenga un derecho a la vida en que el parto o que el cuidado del embarazo le sea otorgado por el Estado en condiciones de una salud que sea oportuna y con los medios técnicos mejores que disponibles, digamos, dentro de nuestro país. Ujú. Entre eso, pero además sin perder la privacidad, por ejemplo, ¿ya? Y sin perder la posibilidad de disfrutar de una vida sexual integral usando los métodos anticonceptivos generales a nivel mundial, eh, que son todos por todos conocidos. Chile entiendo que no tiene una ley de garantía de derechos sexuales y reproductivos todavía, ¿no? Como pensando en eso, ¿qué, qué debería garantizarse en un cuerpo legal, por ejemplo, que abordara esa materia? Eh, Desafortunadamente todavía no se ha llegado a lo óptimo. Se han dicho, voy a repetir, muchas cosas, pero todo lo que está se puede mejorar. Esa es la intención, esta es la intención de esta conversación que tenemos en este momento. Pero indudablemente yo quiero aprovechar esta pregunta un poco para ver, quisiera un pequeño análisis de un individuo cuando llega a la adolescencia, cuáles son los parámetros que ha tenido para ver cómo es ese individuo. Yo diría que hasta hace unos años atrás, objetivamente dependía mucho del ambiente familiar para tener cosas positivas o cosas negativas. Ujú. Esa era como una pata de esta mesa de tres patas. Otra pata era la posibilidad de la calidad de la salud, sobre todo en la esfera sexual, que tuviera, digamos, acceso. Y por último, el tercer pilar era el mundo de sus iguales, que eran prácticamente los niños o las niñas con las cuales, o los dos géneros, que tuviera, que fueran sus amigos. Era este. Yo diría que de unos pocos años atrás, ahora en una mesa no de tres patas, sino una mesa de cuarta pata. ¿Y cuál es la cuarta pata? El 86% de los niños de Santiago tienen un celular propio. El 90 y tantos por ciento está en redes. Por lo tanto, la red social o las redes sociales virtuales son hoy día la cuarta pata. Y muchas veces por ahí obtiene contenido, digamos, que a los que piensan, digamos, que enseñarles la afectividad ya es como promover la sexualidad en los niños, yo creo, en forma muy equivocada, les pondrían los pelos de punta, porque los niños hoy día llegan muchas veces
a hacerse su conocimiento de la sexualidad y sus primeras etapas del conocimiento, que son básicas para, en forma totalmente de un fake news o una red realmente que no le da un contenido pedagógico, serial, integral, estructural, que le permita tomar decisiones libres, que es lo que uno pretende. Entonces, hoy día es más complicado el asunto. El que pretenda cerrar a eso va a terminar con embarazo adolescente, con abortos criminales, o sea, no va a andar bien la sociedad en las soluciones que va a ofrecer. Entonces, esos factores tienen que ser implementados por los que saben más, por los que hacen pedagogía, asesorados por la salud y también por otro tipo de cosas. Ujú. Enrique, te quiero preguntar desde tu experiencia como ginecólogo en atención clínica, ¿cuál es tu opinión respecto de si hay o no, o qué grado quizás hay de corresponsabilidad, por ejemplo, en materia de regulación de la fecundidad o de prevención de infecciones de transmisión sexual entre hombres y mujeres? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu mirada sobre ese aspecto? Yo lo primero que te voy a decir, te voy a ampliar un poco el marco en cómo voy a contestar esta vez. Yo creo que hoy día somos muchos, somos más de 7.000 millones, ¿no es cierto? Aparentemente los que saben de esto dicen que entre un 3 y un 5% son los que reman para atrás, son los que no hacen nunca comunidad. Pero el resto somos entre el 95 y el 98%, digamos, o 97% en que intentamos vivir en comunidad. Como somos tantos, es imposible hoy día que para cualquier vecino no afecte en un sentido positivo o negativo la vida del otro vecino. Basta con que le dejemos la basura Mm. delante de su casa, digamos, ¿no? O que hagamos fiestas todas las noches. Bueno, entonces en la sexualidad no hace excepción, no hace excepción a esto. Y hoy día la mujer, digamos, ha cambiado mucho en sus gustos, en sus temas. Yo como ginecólogo hasta unos 15 años atrás, nunca era consultado por problemas de sexualidad en mujeres después de la posmenopausia. Y hoy día hay muchas mujeres, digamos, que a una edad más madura, digamos, eh, hay que tomar en cuenta que la mujer vive más, ¿no es Eso cierto? es. Y que prolonga hoy día su vida sexual mucho más años, no se muere con la menopausia, eso tiene que quedar claro la sexualidad y hay muchas formas y totalmente respetables. Entonces, en ese ámbito de que prolonga su vida sexual, encuentra nuevos desafíos. Entonces dice, bueno, yo en determinado momento con mi pareja, pero hoy día, ¿por qué? Si yo sé que mi amiga tiene esa práctica o goza la sexualidad de tal forma, y se vuelve a preguntar, o sea, no es infrecuente hoy día que una mujer, por decir, de 50 años, de 55 años, de 60 años, consulta al ginecólogo y haga estas preguntas que antes ni siquiera una mujer joven era capaz de hacer. Indudablemente también los hombres, por supuesto, con nuestra base machista, vamos menos al urólogo. Los problemas si tenemos algún problema de erección o de disfunción sexual más severa, o si somos diabéticos, estamos maltratados, realmente recurrimos al médico en la última hora de la existencia y muchas veces la pareja humana se ha resentido en forma muy importante porque nuestras vergüenzas, nuestras limitaciones, nuestros malos secretos nos hacen concurrir cuando muchas veces la solución es mucho más difícil y a veces no hay solución. Entonces, hoy día el teatro cambió, o sea, la escena, así como hoy día no queremos que nuestros niños ni nuestros viejos sean espectadores, son actores hoy día con estos Sí. 7.000 millones. Entonces, hay una corresponsabilidad clara en la sexualidad, pero evidentemente que muchas veces las personas también tienen que tomar como responsabilidad propia y no esperar solo en el otro, digamos, la responsabilidad. Por ejemplo, en el cuidarse con la enfermedad de transmisión sexual, digamos. Sí. Entonces, ese tipo de cosas es importante. Mm. Entre paréntesis, eh, cuando se inicia y cuando se inicia, los varones también cuando nos iniciamos. Aparentemente hay un pequeño año de diferencia, las mujeres como a los 17 años y los varones como a los 16 años. Cuando hablamos de cifras en medicina o en cualquier cosa, es una curva de Gauss, o sea, pero también hay niñas que antes de la menarca, antes de su primera regla, ya están teniendo actividad sexual. Sí. Cuándo es, digamos, el momento más difícil? El momento más difícil es cuando empieza la ovulación.
la menarquia. A veces pueden haber reglas sin ovular, pero después esto se normaliza, madura el sistema hormonal y ese es el peligro. Es ahí de tener una gestación en una persona que todavía está en crecimiento, tanto psicológico como... Sí, Pero evidentemente esto es un asunto de dos, sí. ¿ya? Por lo tanto, todos los procedimientos educativos tienen que ser en vías generales. Y en tu experiencia, por ejemplo, o en lo que tú conoces, respecto del uso de métodos de regulación de la fecundidad, ¿sigue siendo el uso de hormonas en mujeres muy superior, por ejemplo, a las vasectomías o al uso de preservativos? ¿O hay avances en esa materia? Yo creo que hay diferentes etapas de la vida que tienen sus diferentes cosas. Los seres humanos, desde nuestro nacimiento a nuestra muerte, tenemos un proceso que es la vida y el envejecimiento. Y vamos cambiando, ¿cierto? Así, eso, como decían así, nunca voy a estar parado frente al mismo río, como decía Mm, alguien, digamos, sino que si, todos los días el río va a ser distinto y lleva agua distinta. El ser humano tendemos muchas veces a tomar decisiones de las cuales nos arrepentimos. Si uno ve y incluye, digamos, los métodos de esterilización, son los que menos fallan. Entre ellos, el que menos falla es la vasectomía y después viene la esterilización. En Chile, según las diferentes técnicas, uno por 600 o uno por casi 1100, digamos, esterilizaciones fallan, que hay una recanalización de las trompas falopio y que se unen. cuando solo se ligan, porque a veces se No, cortan también, cuando ¿o se no? ligan y se cortan, por Ya, ejemplo. ya. Todo depende. Pero en general, digamos, uno toma una decisión cuando ya dice, yo no voy a ser más padre o yo no voy a ser madre. Pero de repente cambian porque los hijos se mueren, las parejas cambian, uno se enamora de otra persona. O sea, hay muchas cosas que no la había pensado nunca hacer. Entonces, el tomar decisiones definitivas sobre algo tan importante como la función sexual, muchas veces el legislador ha tenido que ampararlo con cierta cantidad de hijos, con una edad, etcétera. ¿Ya? Por supuesto, se puede recurrir a la adopción también. O Sí, por sea, supuesto. Sí, es así. sí. Yo recuerdo, a propósito de lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Antes de la conversación, sobre los cambios culturales. Yo trabajé harto años en salud y a mí me correspondió más de una vez, yo diría varias veces, tener que buscar al último varón con que una mujer había tenido un hijo o una hija y pedirle su autorización para recurrir a la esterilización, ¿no? A propósito de los cambios legislativos, ¿no? Y de cómo los derechos sexuales y reproductivos buscan justamente autonomizar a la mujer en las decisiones. Yo recuerdo, y no soy de tan antigua data, digamos, que en los años 90 a mí me tocaba buscar eh, hombres que incluso ya no tenían una relación de pareja, pero como habían tenido un hijo en común, tenían ellos que autorizar el desarrollo de una esterilización en mujeres, ¿no? Hoy día, afortunadamente, no es así. Basta la decisión de la mujer para que vean cómo han ido conquistando territorios normales, digamos. Es así. Ahora me quiero referir, porque fue un poco truca la respuesta anterior, hablé de algo solamente, pero muchas veces los anticonceptivos tienen lo que se llama el uso ideal, digamos, y el uso real. Entonces las tasas de falla son distintas. O sea, por ejemplo, una simple tableta combinada anticonceptiva, per se, digamos, en el mundo ideal falla muy poco, pero hay que tomárselo todas las noches. Entonces hay un problema, digamos, que la asesoría de la matrona, de la enfermera, del ginecólogo, del médico general en estos temas es básico, porque hay que elegir, digamos, de todas maneras. Por ejemplo, los adolescentes son muchas veces hay que tratar de buscar la seguridad y que son excelentes las inyecciones, digamos, que por un mes o por 3 meses, digamos, permiten tener una eficacia anticonceptiva. Es muy buena, digamos, porque el contacto con alguien extraño se disminuye, no depende de que me recordé, que no, etcétera. ¿Ya? Sí, Indudablemente que eso no quita que uno en la enfermedad de transmisión sexual, porque ese es un problema, no solamente el embarazo deseado, sino que cuando tú después ejerces una libertad sexual precoz, digamos, el caer en una enfermedad venérea, y no estoy hablando del SIDA, digamos, que te vaya a morir, puede ser la gonorrea, la sífilis y todo,
las patologías vulvares, digamos, que dan, y entre ellas algunas, especialmente una que se llama clamidia, que tiene que ver con la fertilidad posterior. Entonces, puede marcar a una mujer, digamos, durante mucho tiempo, Sí. ¿ya? Hay poco sobre eso, ¿ah? Hay poco trabajo como de educación. Yo creo que yo participé de una experiencia maravillosa que fueron las JOCAS. No sé si tú las conociste el Sí, año 97. Me tocó trabajar en el Liceo Vicente Valdés, que está ahí en la esquina de Vicuña Maquena con Vespucio, un liceo de puros hombres, un liceo técnico, en jornadas de conversación sobre afectividad y sexualidad. Tenían un gran costo porque teníamos que salir de la atención diaria del CESFAM, o sea, matronas, dos matronas, asistentes sociales y psicólogas a trabajar, pero de manera muy integral, eh, y realmente tenía una eficacia como, porque estábamos una semana en el colegio haciendo consejería y todo, pero sobre todo haciendo pedagogía muy práctica y muy como alejada del biologicismo que ha sido. Como yo me acuerdo en mi colegio hacían un esfuerzo por educarnos con la clásica lámina como del cuerpo femenino cortado a la mitad, como esto es la vagina, esto es vulva, esto es ano, esto es no sé qué, como si la sexualidad estuviera reducida a la genitalidad, ¿no es cierto? Y hoy día, pese a que tenemos una ley que dice, la ley sobre regulación de la fecundidad, que dice que todos los establecimientos educacionales tienen que tener un programa de educación, la verdad es que es bastante poco. ¿Qué rol, qué importancia le ves tú? Bueno, vamos a conversar después, además que hubo un intento de ley de, de educación sexual integral que se rechazó en el Congreso, pero ¿cómo te imaginas tú haciendo esta tarea pedagógica de la cual nos hablas en ya. un colegio? Mira, me lo imagino porque, ¿cómo lo afronté yo? Digamos? Una de las cosas que siempre practiqué con mi hijo es ir a sus reuniones de curso. Creo que es importante, hoy día los papás no quieren ni ser directivos porque se esconden todo debajo de los bancos, nadie quiere ser presidente de curso. Dicen, no, yo soy una persona muy importante, muy Muy ocupada. ocupado. Entonces yo le ofrecí siempre temas así y hacía siempre una pequeña introducción y esa pequeña introducción era sobre conceptos generales de sexualidad, pero no duraba nunca más de 5 a 10 minutos, menos que esta respuesta. Y, y, y objetivamente, la primera vez les pregunté cuáles son los problemas de sexualidad. Bueno, la reunión duró 5 minutos, digamos, porque nadie habló nada de un tema tan privado, digamos. Mucha gente se reía, se miraba. Entonces, ¿qué hice la segunda vez? Dije, ¿cómo hago esto? Entonces, a medida que la próxima vez que hice clase, en esos 5 minutos, me llevé unos papeles cortaditos y le dije, hagan ustedes en forma privada, secreta, igual que una votación, digamos, cuál es el tema. Y yo le empecé a tratar de motivar por aquí, por allá, y bueno, la reunión no terminaba hasta las 10 de la noche, porque objetivamente me faltaba tiempo, tenía que acumular las preguntas. Eso significa que había hambre de sexualidad que no sabíamos nosotros, no habíamos tenido la capacidad de motivar a las personas para que sean. Entonces, yo creo que eso es válido en ese momento, que ya me dijo tan grande, actualmente, o sea, es lo mismo. O sea, si tú buscas, hay sistemas para que la gente pueda preguntar sus dudas, digamos, en un sistema abierto, en una clase, o sea, que es muy distinto que hacerlo privadamente a un médico que tú le tienes confianza, que lo elegiste. Entonces, claro, pero si tú lo haces general, la gente no va a participar, o sea, no participa en otras cosas y menos va a en un tema que nadie también... Eso fue una cosa. Entonces, lo otro es la pregunta. Las personas que tienen que ver con mi hijo cuando está estudiando, ¿tienen claro esto de la parte sexual? O sea, cualquier profesor puede hacer o tocar temas de sexualidad con la mayor amplitud característica, de acuerdo, digamos, sin ofender a nadie, con que los padres no se ofendan de nadie, en un sentido o en otro, ni ser tan pacato ni ser tan arrogante. O sea, entonces uno se da cuenta de que no hay una formación dentro de los profesores generales, de los profesores básicos, para abordar el tema. Entonces termina esto en general en manos de los patronos, en otros profesionales. Me parece bien, pero los profesores podrían tener una preparación al respecto dentro de su formación curricular. Sí. Los profesores dicen que ellos tienen como suficiente con el currículum nacional.
y la gente de salud dice, si tuviéramos que hacer esto en el box 1 a 1 no damos abasto, ¿no? Entonces, como por lo que te escucho, siento como Hay que que hay masificarlo. que hacer una alianza estratégica ahí, ¿no? Pero ¿por qué nos cuesta tanto hablar de educación? Mira, yo trabajé en prevención de abuso sexual con mamás de jardines, desde el CEFAM Villa O'Higgins en la Florida. Y yo me acuerdo que ante esta pregunta provocadora, yo soy una provocadora, decía, ¿por qué usted a esta sección del cuerpo de su hijo le llama codo y a lo que tiene su hijo entre medio de las piernas le llama pilín o popó o cualquier cosa? Como, y eso deja estupefacta a la gente porque tú no logras como saber de dónde viene esa tranca con llamarle a los órganos sexuales o genitales por su nombre. Y eso en prevención del abuso sexual infantil en primera infancia, por lo menos en mi experiencia, ha sido muy clave que tu hijo pueda decir vagina, pene, ano, etcétera, ¿no? Entonces, como ¿cuánto peso crees tú que tiene como esta tradición judeo-cristiana en esta cosa más difícil que hace que la sexualidad tenga que ser como un tema como de expertos ajenos a la familia, ¿no? Mira, yo lo diría en forma amplia y yo creo que nuestra sociedad es muy perversa en qué sentido. Que la evolución cultural que ha tenido la sociedad tiene muchas cosas que uno no logra entender. Por ejemplo, eh, en el comercio, digamos, se estimula mucho la sexualidad en las formas de venta. Pero después nos extraña, digamos, que nuestros hijos, digamos, estén agobiados por ese tipo de cosas y empiezan a tomar disposiciones. O sea, es como querer que tú metes, ¿no es cierto?, va a hacer un queque y realmente que en 10 segundos está todo listo. O sea, yo creo que de repente no se respetan hoy día en nuestra especie los tiempos de maduración necesarios. Punto 2, la belleza, los cánones también es importante. Yo te diría, yo siempre me he extrañado de que muchas madres hoy día no quieren aparecer madres, quieren parecer hermanas. Y tú ves a los niños que, por ejemplo, niños muy pequeños que son maquillados, o sea, no como un juego, sino que habitualmente, digamos. La vestimenta también es modificada. Cosa, incluso a veces las mamás van y los padres van antes de la maduración normal, o sea, aceleran un proceso y después nos tomamos la mano y empezamos, pero ¿por qué empezó esta niña la actividad sexual? Porque no es una cosa de un momento a otro, esto es una forma de crianza que hemos alterado. Entonces hay muchas paradojas en el ser humano. Entonces uno tiene que revisarse, eh, esto se puede dejar espontáneo, uno de repente puede traer los baúles de nuestros prejuicios y de las cosas que nosotros sufrimos y nos puede parecer natural en un mundo distinto como es el de hoy, que los niños tengan que llegar, no hablar, que uno no le hable al niño, sino que los niños tengan que, en la red, digamos, enterarse, digamos, cómo se tienen las guaguas, las relaciones sexuales, todos los temas con respecto a la sexualidad. Entonces, si no manejamos bien, de repente, mejor no nos hacemos problemas. O sea, yo creo que aquí siempre le critican a los políticos lo políticamente correcto, pero también yo creo que de repente padre y madre hacemos lo políticamente correcto. Muchas veces hoy día no tenemos el tiempo necesario, digamos, en la formación de los que regimos al mundo y realmente lo dejamos en manos de otros. Indudablemente que en algún momento, y hoy día más, como decíamos en la red, el niño lo va a Sí. encontrar y se va a saturar. Y le va a preguntar a lo máximo a alguien, a alguien A un igual, par, a a un un par par. igual, digamos, que va a tener igual o menos experiencia que él. Sí, en la Joca eso pasaba harto. Fíjate que había como era un colegio de hombres. Cuando llegó el momento, el día 3 más o menos, uno empieza a trabajar educativamente el uso de preservativos y niños que en la primera sesión se habían jactado de que a los 12 años habían tenido sexo con esta, con esta, con esta, con esta, es como una vivencia de la identidad masculina, el poner la sexualidad por delante y como relatarla como un hecho que ocurre desde casi los 10 años en adelante. Pero el momento que tú sacas un dildo, que son estos aparatos que simulan un pene, para poner un preservativo y estiras un preservativo, los niños pálidos, porque
su fuente de información respecto de los preservativos habían sido sus pares, entonces cuando tú sacas un condón de este largo empiezan, y eso es lo que yo tengo que usar, eso se me va a salir a mí, como empieza la vida real a hacerse presente en un proceso educativo que los confronta como con, con fantasías que han adquirido de esta conversación entre pares, que muchas veces puede ser desinformada, con acceso a pornografía también, como en las redes hay mucha pornografía, como fuente de aprendizaje, que además va generando como taras, como yo no tengo un pene de ese tamaño, yo no voy a llenar ese preservativo, no me va a ir bien en mi experiencia sexual, o sea, como me acuerdo mucho como de ese relato ya en la confianza, en la interacción ahí, como de una vivencia de la sexualidad muy estresada a propósito como de fuentes de información porque claro, cuando tú sacas finalmente el condón real en un aparato que quieres que aprenda a usar, como que viene la estupefacción así respecto de temas que han circulado, ¿no? Bueno, mira, lo que pasa es que eso está dentro del contexto general es que nuestra especie, digamos, intenta generar una imagen de sí mismo, tener un autoconvencimiento de que sirve a uno para algo, desde prácticamente la niñez, digamos. Y cuando uno empieza a escuchar a los pares, eso es como lo natural, nadie quiere quedar atrás en algo, digamos, ¿no? Eh, y eso es así, yo creo que va a ser así. Ahora, por eso es importante, esta mesa de cuatro patas, si flaquea la estructura familiar por un lado, si la educación es imposible, la, la mesa se va de lado y va a llegar a soluciones que a veces le van a contar eh, cosas muy importantes para su futuro, Mm. digamos, en la elección de un sexo, en una enfermedad de transmisión sexual, en después tener fobia en el aspecto sexual, no tener un desarrollo paulatino, digamos, con afectividad, de tener no solamente el sexo, de poder conseguir una pareja cualesquiera que uno haya elegido, digamos, con un cierto grado de salud mental. Sí, sí. Esa asociación es bien difícil. Bueno, hemos hablado de hartas cosas, pero por lo menos para mí creo que es clave el recoger formas simples de poder educarnos, autoeducarnos, compartir información, acompañar, aconsejar, orientar, contener la vivencia de la sexualidad, entender que tiene que ser una dimensión de nuestra vida que se disfruta igual como uno disfruta la estética, como uno vive la espiritualidad, la sexualidad, tiene mucho que ver con eso, con la integralidad que tenemos como seres humanos. Es un proceso que hay que trabajarlo desde que uno nace, e incluso antes, ¿no? Hablábamos antes también de esto, como lo duro que es para un ser humano llegar al mundo no siendo un hijo Bien, deseado, ¿no? claro, yo creo que eso es una cosa muy importante. Eh, Muchas veces la sociedad, la calidad de vida, digamos, tiene que ver cómo trata a sus dos extremos, antes de nacido, el nacido y también los viejitos, digamos. Y yo creo que eso es lo que nos muestra la calidad de vida general de la sociedad. Eso es una cosa que lo vemos en la calle todos los días. Mm. Hoy día, la mujer, digamos, especialmente, digamos, cuando muchas veces la drogadicción está aumentando, eh, se ve alterada incluso eh, la, la- el imprinting que hay dentro del útero, ¿ya? Eso hoy día está totalmente probado que hay una programación del feto en cuanto a su enfermedad. Esos niños gorditos, hermosos, rozagantes del Milo o de lo que, del tarro de leche, digamos, muchas veces van a ser futuros diabéticos, hipertensos, accidentes vasculares, ¿ya? Esto anecdóticamente se descubrió en las grandes hambrunas que había en- en- durante la guerra, digamos. Durante las guerras, digamos, los niños siguen naciendo, nuestra especie sigue sobreviviendo, pero hace que los niños tengan un estrés dentro del útero altísimo. Entonces, son niños generalmente pequeños, de bajo peso, que después nacen y después nacen en otras condiciones y se mejoran. Pero esos niños igualmente después se van a infartar, digamos. Entonces hay una relación que se llama programación intrauterina, que esos
no se puede arreglar posterior. O sea, la vida del feto tiene importancia, digamos, si uno quiere prevenir enfermedades que consumen mucho dinero de los ministerios de salud del mundo. Entonces, porque es un problema efectivo, ¿ya? Y lo otro son los cambios culturales. Cuando yo me formé, el problema era la nutrición infantil. Hoy día es el problema la obesidad infantil. Entonces, es un aspecto, digamos, que tiene que ser relevante, digamos, en el futuro, porque si no uno está realmente hipotecando el destino del país en cuanto a sus recursos en el uso de salud. Mira. Bueno, ya lo sabemos, la vivencia de la sexualidad tiene un objetivo claro en relación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres especialmente, que tiene que ver con el goce del cuerpo, con la decisión de ser madre o no, de cuántos hijos, cuánto espaciado tenerlo, pero que ojalá siempre sea una decisión y no una imposición cultural, porque también tenemos harto de eso. O sea, tú en nuestras familias como más, más cercanas uno ve que la prima que no ha tenido guagua es como qué pasa con ella, es infértil y es como difícil poder asumir, no quiero, no me siento preparada, la maternidad no es mi opción, es todavía muy difícil y tenemos harto que avanzar en esa materia, ¿no? Pero me impresiona como este dato que tú das respecto de lo duro que es la vida de un ser humano cuando se gesta sin haber sido deseado, sin haber sido lo suficientemente esperado. Por lo tanto, la prevención del embarazo, la posibilidad de acceder a todos los métodos de anticoncepción o de incluso interrupción del embarazo es una necesidad urgente y está muy asociada al tema de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Bueno, nos quedaríamos toda la vida conversando acá porque esto es como el espacio y todo lo que tú nos aportas es como se abre una puerta a cada rato, así que no sé si quieres dar algún mensaje, algo que tú Mira, sientas que hay que decir. lo siguiente, yo creo eh, que una de las cosas que tiene que pasar con la democracia es que haya una democracia a nivel comunal. Que es justamente eso, que puede ser de lo que en algún momento lo mencioné, que te tire el vecino o que no te deje dormir en el departamento que tú vives, pero que también puede ser que los instrumentos que tenemos hoy día, como hemos conversado, en de educación y salud, vayan más allá de lo que le piden sus ministerios y se puedan gestionar, por ejemplo, un teléfono de ayuda para el adolescente en que pueda ser derivado, por ejemplo, a la comisaría de la mujer, que pueda ser derivado a la PDI, a un servicio de salud, a una matrona, a la píldora al día después, o sea, a un montón de cosas. Yo creo que eso no es caro, se puede hacer. Si tú lo haces por un teléfono y diciendo de un teléfono, YouTube, cualquier red social que tú puedas asociarlo con dos, tres personas, puede solucionar. Indudablemente que te van a cachimbear, que van a ver tallas, que van a llamar al principio un montón de gente, pero eso se hace también, por ejemplo, cuando la gente se quiere asociar, hay experiencias mundiales a nivel. Entonces, esa es una de las cosas. Y lo otro, que hay ciertos contenidos básicos, por ejemplo, que los niños en formación, sobre todo después de los 8 o 9 años, eh, si tú quieres realmente una igualdad y una equidad en los sexos, los puedes trabajar. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo bien típico. ¿Por qué no enseñarle a niños y niñas de esa edad, desde lavarse las manos, qué significan las vacunas, qué significan tener fiebre, qué es cómo, y en la práctica, cambiar una guagua y cómo hacer una mamadera? ¿Cómo podemos pretender que dejemos el machismo si a esos niños desde pequeños no les enseñamos y no los formamos en que objetivamente Juan puede hacer perfectamente la mamadera a un niño teóricamente? Bueno, eso a lo mejor se le podrá olvidar, pero si logramos que ellos aprendan roles, ¿ya? Entonces puede haber, así como nosotros antes teníamos un cierto grado de educación cívica que nos enseñaba deber y derecho, hay ciertas cosas como esa en sexualidad, que a lo mejor en otros campos puede ser desde cómo arreglar una llave que gotea o cómo cambiar algo, digamos, dentro de la casa sencillo, que le permita al estudiante sentirse actor, puede terminar con lo mismo, y no espectador de la sociedad en que pretende vivir.
Maravilloso. Sí, pues, bueno, la corresponsabilidad es algo que se construye desde la primera infancia y es algo que requiere que nos revisemos nuestras prácticas cotidianas. Solo para copuchar a propósito de lo que estamos hablando. Tuvimos una reunión de mujeres una vez y yo pregunté, pues, estábamos hablando de la invisibilización de los temas de la sexualidad femenina. Entonces yo decía, chiquillas, de aquí, ¿cuántas de nosotras, cuando nuestra hija está con menopausia, o sea, perdón, con menstruación, piensa en darle el bistec más grande de la casa a esa hija? Y quedó la risión. Pero, o sea, como a propósito de eso, se gatilla una conversación que es muy interesante y que tiene que ver con cómo en la vida cotidiana familiar tú empiezas a visibilizar que la menstruación es algo que ocurre, que requiere como, no sé, prevenir la anemia que puede generar el sangramiento, la necesidad de usar distintos sistemas para la higiene de esos días, pero también a propósito del ciclo de la vida, cómo uno llega, por ejemplo, yo tengo 50 años, viviendo en una familia que sabe que voy a vivir o que estoy viviendo un proceso de menopausia, que estoy próxima al climaterio, que cuando todos están muertos de frío yo estoy que muero, o sea, como que me estoy incendiando y todo el mundo dice, pero ¿qué te pasa? ¿Tenés la presión alta? No, tengo menopausia, tengo bochorno, tengo soroche. Y eso es como algo invisible, ¿no? Y yo pienso que esto que tú nos dices, como, ¿por qué a esos niños de esa edad no los entrenamos en que son pares, en que no hay tareas diferenciadas y por lo tanto abrimos el espacio para que ellos puedan decir lo que sienten, lo que piensan, llorar, sentir y a su vez las mujeres complementar esos procesos? Porque lo que tú dices es clave, o sea, hoy día hay estereotipos de género respecto a cómo tenemos que ser, que son camisas de fuerza. Hombres que nunca han llorado y que si lloran lo hacen encerrados en un baño porque los hombres no lloran, mujeres que no pueden sentarse con las piernas abiertas porque las señoritas no hacen eso. O sea, hay toda una estructura que si queremos colaborar al cambio cultural hay que irla mirando como en la vida cotidiana, ¿no? Y me parece súper como interesante tu mirada respecto de el abordaje de un cierto momento de la vida de los niños que está descuidado por las políticas de salud en ese sentido, como el ciclo es como que a los 6 años se corta y después vuelven los adolescentes a Aprovechemos consumir. la escuela. Sí, pues. Pero hagamos Aprovechémosla. sociedad con los CESFAM también, ¿no? O sea, la escuela y el CESFAM, por lo menos yo veo después de esta conversación contigo la necesidad ahí de armar una alianza estratégica donde cada uno aporte lo mejor que sabe hacer, el contacto con los niños, el cómo enseñar con los contenidos de sexualidad y de autocuidado que son necesarios, ¿no? Enrique, te doy las súper gracias, ha sido súper interesante esta Muy conversación. interesante también para mí y le agradezco de lo que pueda hacer. Lo vamos a subir a YouTube, así que ahí va a estar. Muy Gracias. bien, muchas gracias a usted.